En tu nombre nos encomendamos. Amén, Señor. Bien, la historia de hoy de Daniel la vamos a comenzar aproximadamente a los 86 años. Hoy para la sociedad esta persona sería un carca, sería algo a desechar, ya está amortizado, dirían de un político que llevase 70 años ministrando. Pero cuán equivocada está esta sociedad de no valorar y apreciar a lo que es la corona de la sociedad, que son nuestros mayores. En ellos está la fuente de la sabiduría y hacemos muy bien en escucharle y en atenderle e imitar su fe, por supuesto aquellos que honran al Señor con su testimonio. Necios y zoquetes lo hay de todas las edades y de todas las generaciones. Benditos seáis mayores, como Daniel tenía aquí 86 años, y la historia la vamos a comenzar en el capítulo 9, que era el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Cardeos. Y mientras que buscáis la escritura, decir que la historia de Daniel no comienza a los 86 años, sino que comienza en el vientre de su madre, como comienza todas las de nosotros, y ya dice la escritura que mi embrión vieron tus ojos. Ya somos muy importantes y especiales para Dios desde que somos concebidos. Y Daniel lo era. Y Daniel fue concebido en la zona de Judá. Si recordáis que esto era un mapa de Israel, solamente quedaban en esta época dos tribus, Judá y Benjamín, las dos del sur. Las otras 10 del norte estaban en Asiria ya, porque habían sido conquistadas por sus rebeliones. Y en ese contexto difícil nació Daniel. Muy difícil porque la mayoría de la nación no estaba adorando a Dios. El profeta Jeremías, gran maestro de Daniel, de Ezequiel y de otros tantos, clamaba: ¿estáis locos? ¿Cómo? ¿Habéis escuchado de algún pueblo que cambie a su Dios por otro Dios? ¿Vosotros habéis escuchado de algún pueblo que haya cambiado la estatua de un Dios por otro Dios? Si a uno se le ocurriera ir con la estatua o con un Dios del pueblo de al lado, lo lincharían. Y nosotros hemos cambiado al único Dios vivo y verdadero por un ídolo, decía Jeremías. Dios estaba muy triste con el pueblo. Ya le había dicho a Judá: lo mismo que le pasó al reino del norte, os pasará a vosotros, porque estáis haciendo aún cosas peores. Daniel, bendito sea su familia, tuvo un buen testimonio de fe. El contexto era malo, no, malísimo. Pero en su hogar, en su entorno, se amaba y se adoraba a Dios. Y pudo salir un siervo como Daniel, un siervo como Ezequiel y aún parientes como Esther. Ellos hicieron cosas tan feas como ir a la casa de Dios, un Dios ya triste con el pueblo, y hacer cosas que Ezequiel en el capítulo 8 describe que son abominables y no las vamos a decir. Solamente mentar que la gloria de Dios abandonó Jerusalén, lleno de tristeza porque el pueblo le había vuelto la espalda en su mismo templo, donde habían traído incluso los dioses y otras cosas, ya digo, muy feas. Entonces, estos jóvenes fueron deportados a lo que ya era Babilonia. Ezequiel lo llevaron abajo junto al río Secric. A Esther, bueno, a los familiares de Esther lo llevaron allí al lado de la rodilla de Diego, a Susa. Y aquí arriba, la zona, simulando un mapa, era un imperio muy grande, ya era más de 26 naciones. A la capital llevaron a Daniel. ¿Recordáis por qué? A Daniel, Ananías, Misael y Azarías, porque se había hallado en ellos hasta 10 veces más sabiduría que en los demás jóvenes. Su talento intelectual fue muy productivo, pero porque también venía acompañado de un talento integral. Si él hubiese tenido mucha inteligencia y su vida fuese un desastre, hubiese desperdiciado tan precioso talento que Dios le había concedido.
pero no solamente lo desperdició, sino que lo fructificó para gloria de Dios abundantemente. Durante 3 reinados vivió Daniel. Nabucodonosor, el primero, que fue el que lo llevó deportado. Luego vino el hijo, un sinvergüenza, Belsasar. Y ahora es el año primero de Darío, porque ya Babilonia había sido partida por la mitad y conquistada por el imperio medo-persa, y reinaba Darío por un lado y Ciro por la otra parte. Bien, aquí nos encontramos que habían pasado ya 70 años de que todo Israel había sido deportado. Daniel ya tenía 86 años y cita la Escritura, versículo 2, ya lo habría encontrado todos: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Por qué descubrió Daniel esta profecía? Porque estaba mirando atentamente, ¿qué? La palabra de Dios. No la estaba mirando por encima, la estaba mirando atentamente. Eso es profundizar en la Escritura, escudriñando la Escritura. Vio algo que podía haber visto cualquiera, pero lo vio Daniel. 70 años, empieza a contar. Ya han pasado 70 años. Y aquí estamos nosotros en la deportación, y aquí ¿qué está pasando? Aquí no está pasando nada especial. ¿Se había arrepentido el pueblo? No. Los reyes estaban muriendo uno y estaba poniéndose otro. ¿Estaba pasando alguna circunstancia diferente? No. ¿Pero se habían cumplido los 70 años? Sí. Y lo que Dios dice, se cumple. Bueno, hay un año entero para que se cumpla, pero era el año de que tenía que cumplirse. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Quizás de este hombre se burlasen los jóvenes cuando subieran las escaleras de los jardines colgantes de Babilonia, que destacaban como una de las 7 maravillas del mundo, que él se había encargado de construir aprovechando su inteligencia. Quizás se burlasen porque no subiera las escaleras con la presteza que lo pudiera subir un joven. Ah, no vale. ¿No vale? Porque sube las escaleras más lento. ¿No vale porque pueda tener algún achaque en la espalda o pueda tener lo que tenga? Ayunaba, oraba, rogaba, con ayuno y cilicio. Y ahora el que venga, que lo haga. ¿Hay tarea espiritual más grande que esta? Esto hacen nuestros mayores. Si hacen bien. Porque si nuestros mayores no velan, en vano estamos casi viviendo los más jóvenes. Los mayores tenemos una responsabilidad con los demás. Velar, como decíamos, y ser sobrios, con ruegos y ayunos por el pueblo. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de los mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a lo que tus siervos los profetas nos enseñaban, a nuestros maestros, a nuestros padres. Hemos pecado, no hemos obedecido. Resulta que Daniel cita la Escritura unos capítulos más para atrás, que era un hombre en el que no se había hallado vicio ni falta alguna. ¿Cuál había sido el pecado que estaba confesando Daniel? ¿Su pecado? Mi pecado es nuestro pecado y vuestro pecado es nuestro pecado. Aquí no hay individualismo, aquí hay colectividad. Si uno peca, pecamos todos. Si muchos pecan, pecamos más todavía, claro. Todos teníamos que confesarlo, pero lo confesó uno. Y gloria a Dios por uno que intercede delante del trono de la gloria por todos. Porque Dios
Escucha y escucha muy bien. Cuando hay un corazón postrado a sus pies, confesándole sinceramente lo que todos teníamos que haberle confesado. Tuya, oh Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Versículo 9, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar. Y sigue diciendo, todo lo que nos ha ocurrido nos lo merecíamos. Y más para allá también. Pero Él se está agarrando a las misericordias del Señor. Por eso le dice en el versículo 17, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Aquí está otra vez. No es por nuestra justicia, nosotros no somos merecedores de nada, sino por tus muchas misericordias, por amor de tu nombre, que tu nombre está desolado. Dice el Salmo, si yo me olvidare de Jerusalén, si yo me olvidare de Dios cuando estaban allí en Babilonia, que mi mano se me quede paralizada, que mi lengua se me pegue al paladar. Si tengo lengua es para acordarme de Dios, si tengo manos para instruirla para Dios. Y eso hacía Daniel 3 veces al día. Se ponía postrado mirando para Jerusalén a clamar por la gloria de Dios que estaba desolada. Tenía altura de mira, él no estaba mirando por él, no estaba mirando por un pueblo, estaba mirando por la gloria de Dios. Oraba con fe. Oye, Señor, perdona, presta oído. Hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Año 70 de Daniel en Babilonia. Año primero de el rey Darío, capítulo 6. Porque pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Nótese la situación. Acababa de ser destruido Belsasar por aquellas iniquidades que muchos conocéis, cuando usó los vasos del templo para hacer fiesta y jolgorio como se llevaba haciendo habitualmente. Incluso usó los vasos del templo para sus lujurias y sus sandeces. Y la mano de Dios le puso mene, mene, tekel, urfasín. Tú has sido pesado en balanza y tu reino será partido, como fue partido entre los medos y los persas. Y eso ocurrió aquel año. Y empezó el primero de Darío, que ya era un rey medo, y de Ciro, que era persa. Año primero. En el capítulo 9 hemos visto, cuando Daniel estaba hablando, era el año primero, este mismo año. Y él pone a 120 sátrapas que son príncipes sobre todas las ciudades, pero sobre ellos 120 pone a 3 gobernadores. Y de estos 3 gobernadores, ¿quién destaca? Daniel. Podía no haberlo puesto. Belsasar, el rey anterior, lo había despreciado. Cuando su padre Nabucodonosor era uno de sus favoritos y su madre se lo recordaba. El que tú despreciaste no lo va a despreciar, si nada más que te acusaba de jolgorio y de que estabas desmoronando un gran imperio. Por eso no lo quería. Pero este Darío sí quería ser un gran imperio. Dice, tú aquí a mi lado. Y por encima de estos 3, tú el primero, mi favorito. ¿De quién voy a escuchar yo mejores consejos que alguien que tiene 10 veces más sabiduría que los hombres y además, como dice otro capítulo, tiene la sabiduría de Dios? Y tiene la experiencia de 86 años contrastada. Porque uno a veces puede tener buenas ideas y bien por las buenas ideas y luego se va diluyendo como un azucarillo. Está bien la iniciativa, está bien la juventud, pero está bien la perseverancia y la excelencia y la solera
que como buen vino tenía calada Daniel hasta sus entrañas. A este quiero yo, a Daniel. ¿Pero sabéis quién no quería a Daniel? Los otros. Le tenían envidia. Qué pena la envidia. Hasta las niñas tienen envidia de ver un zapatito bonito de una niña que está al lado, o un niño de ver cómo uno mete un golazo por el otro, intenta estorbarle. Yo no puedo tenerlo, lo estorbo y lo perjudico. Así somos las personas. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Le miraban con lupa, pero no encontraban nada. Podían mirarle con microscopio, tampoco iban a encontrar nada. ¿Sabéis por qué no iban a encontrar nada? Porque no había nada. Él no hacía las cosas para agradar a los hombres, él hacía las cosas para agradar a Dios. Voy a hacer esto, que ahora no me ve nadie. ¿No? Voy a hacer esto aquí escondido, que no me vea la policía. No te ve la policía, te verá el Señor. Y al final también quizá la policía se entere. Estos días alguien escribió que decía que la policía no era tonta. Y se entera de todo. ¿No, Ezequiel? ¿Fuiste tú que lo escribiste? Es así. Al final se termina enterando a la autoridad de muchas cosas. Pero de Daniel no se le podía hallar falta. Y como no la encontraba en las cosas civiles, la buscaron en las cosas de su Dios. Y engañaron y se trajinaron al rey. Pusieron una trampa. ¿Sabéis lo que es una trampa? Una astucia. Maquinaron. Qué pena maquinar para hacerle daño a otra persona. Y más para una persona justa y noble como este tal Daniel. Si estás pensando en que alguien te está perjudicando, cómo estorbarlo, quítatelo de la cabeza. Si estás pensando en este vecino incómodo, quítatelo de la cabeza. Deja que el Señor tome venganza de cada una de nuestras causas y así viene. De nuestra parte vivir relajadamente y en paz, en la medida de lo posible. Aquellos no se lo quitaron de la cabeza y finalmente engañaron al rey para que hiciera un decreto y lo sellara, en el cual durante 30 días no se pudiera rogar a ningún dios que no fuese, o ningún hombre que no fuese el rey. El rey, claro, cuando vinieron los otros 3 gobernadores que estarían siempre calentando la cabeza y atosigando e insistiendo, pues firmó con su anillo, firmó el decreto, pensando que aquello no iba a tener más consecuencia que 30 días de tal. Pero los granujas de seguida se fueron a ver qué iba a hacer Daniel cuando escuchase el decreto. ¿Qué hizo Daniel cuando escuchó el decreto? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Si Daniel se olvidaba de su Dios, ¿qué prefería Daniel? Que su mano se le paralizaba. Si Daniel se olvidaba de su Dios, ¿qué prefería Daniel? Que su lengua se le pegase al paladar. ¿Se iba a olvidar Daniel de Dios? No. Se fue, abrió la ventana que daba hacia Jerusalén y como solía hacer 3 veces al día, rogaba por Jerusalén. ¿No vale una persona que se postre delante de Dios porque tiene 86 años? ¿Es un viejo? Es el valor de nuestras familias, el valor de nuestras congregaciones está en nuestros mayores. Ellos mueven montaña cuando se postran delante del Dios del cielo. Dios lo estaba viendo, pero ¿sabéis quién lo estaba viendo también? Los otros granujas. Se fueron a espiarle. Mira, ya lo hemos pillado. Y se fueron al rey. ¡Rey! Bueno, a ti no te voy a poner el rey, pobrecito. Que mira lo que está haciendo Daniel. Pues sí, hace lo que debe, lo que ha hecho siempre, por lo cual yo lo quiero y lo aprecio, es mi favorito.
Sí, pero por eso nosotros lo creemos. Lo que está haciendo es indebido. ¿Cómo que lo que está haciendo es indebido? Sí, tú has firmado un edicto que no se puede orar a ningún dios. Pero es Daniel, lo ha hecho siempre. Si él es el mejor gobernador, si él tiene esa sabiduría porque tiene esa comunión con su Dios. No, que usted ha firmado este decreto y esto es una ley de Meda y de Persa. En la mayoría de los gobiernos, el que manda es el rey. La última palabra la tiene el rey. Pero en algunos gobiernos, la última palabra es la ley, no la del rey. La del rey está por debajo de la ley. Y en el imperio medo-persa, la ley estaba por encima de la palabra del rey. Y el mismo rey lo había sellado. El mismo rey tenía que cumplirlo y no quería cumplirlo. Pero los otros dicen que le rodeaban y le insistían. ¿Cómo me recuerda esto a los fariseos? Cuando dice, buscaban ocasión. ¿Recordáis qué hacían los fariseos con Jesús? Buscaban ocasión y no lo encontraban. ¿Recordáis qué hacía con Pilato cuando Pilato quería decirle, si este hombre es inocente, yo no hallo nada, culpable él es? ¿Qué le hicieron ellos? Le rodearon insistiéndole que tenía que crucificarlo. El rey le dolió. Entonces, versículo 16. Estuvo el rey, versículo 14, todo el día intentando librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. El mismo rey trabajó hasta la puesta del sol para librarle. Versículo 16. Y lo trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Yo no he podido, Daniel. Yo soy el rey y no he podido librarte. El Dios a quien tú continuamente sirves, él te libre. No dice la Escritura, fíjate que la Escritura revela los sentimientos del rey, las sensaciones interiores del rey, las emociones y la psicología del rey, no dice nada de Daniel. Nos imaginamos un Daniel sereno, muy sereno, sobrio. Majestad, usted tranquilo. Usted tranquilo. Mi Dios podía haberme librado de venir al cautiverio, pero Dios lo permitió. ¿Usted recuerda cuando yo le contaba de Nabucodonosor que metió en aquel foso de fuego, en aquel horno de fuego a mis compañeros Ananías, Misael y Azarías y dijo envaneciéndose, y a ver que Dios os va a librar de mi mano? Y aquellos tres dijeron tan serenamente, mi Dios puede librarnos de su mano, oh rey. Pero sepa usted que si no nos libra, tampoco nos vamos a postrar ante sus ídolos. Que antes preferimos ser quemados en un horno de fuego que entregar nuestra vida a la idolatría. ¿Y sabéis qué? Que Dios los libró a aquellos jóvenes. Dios pudo librarlos y los libró cuando fue su voluntad. Dios ahora podía librar a Daniel. Siempre Dios puede hacer algo. Pero Dios no ha prometido librarnos en las circunstancias civiles o materiales. ¿Sabéis qué es lo que ha prometido Dios? Estar con nosotros. Yo estaré contigo, aún en el fuego de la prueba, aún cuando los ríos te anegaren, yo estaré contigo. ¿Sabéis quién estaba en el horno de fuego con los tres jóvenes? El Señor estuvo allí con ellos. Y no se quemaron. Ni aun su ropa, ni aun un cabello, ni aun daba olor a quemado. El Señor garantizaba en su fe de Daniel, podía decir, el Señor va a estar conmigo. Él puede librarme, oh rey, pero si no me libra, voy a estar con Él, lo cual es mucho mejor. Hoy no pierdo, hoy gano.
Hoy no pierdo porque para mí el morir es ganancia, dijo otro discípulo del Señor años después. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque por su muerte Él mató a la muerte. Yo quiero vida y tengo vida abundante. Y la tengo aquí, oh Rey, contigo la voy a tener en la gloria, lo cual es mucho mejor. ¿Cómo el Rey se conmovería? ¿Cómo se conmovería ese hombre cuando tuvo que poner el sello para que la piedra no fuera levantada y aún los otros granujas también pusieron el sello? No fuera a ser que el rey durante la noche levantase la piedra para levantarse. El rey dice que se quedó, el pobre, que se costó ayunando, que no era capaz de comer. ¿Quiere comer, majestad? No quiero comer. ¿Cómo voy a comer? Si acabo de meter en un foso con leones a un inocente. ¿Quiere usted que te bailemos para alegrarte? ¿Para qué me vaya a alegrar con pamplina? Eso hacía el rey anterior. Mi alegría está en hacer justicia y equidad y acabo de hacer el acto más injusto del mundo. Por los piratas estos me han trajinado. Nada más que se hizo de día. ¿Sabéis qué hizo el rey? Correr a donde estaba la piedra. Levantaron la piedra y el rey con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Selah. Oh Dios, vive para siempre, escuchó aquel rey. Daniel no estaba muerto, Daniel estaba vivo. Cuando uno de nuestros seres queridos en el Señor muere, no está muerto, está vivo delante del Señor. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante ti fui hallado inocente, fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y entonces el rey se alegró en gran manera y mandó a sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él. Y ahora dice la Escritura, porque había confiado en su Dios. 600 años antes había escrito el Salmo 25, Acuña. Mi alma en ti, versículo 1, confía. ¿Había aprendido eso Daniel? Sí. ¿Lo había aplicado en su vida siempre? Sí. Muerto o vivo, su confianza no dependía de las circunstancias, su confianza dependía de su fe, y su fe estaba arraigada cual ancla al trono de la gracia. Su fe no se debilitaba, él confiaba en su Dios, y su Dios bajó y tapó la boca de los leones y lo libró. Gloria al Señor. Pero esta historia tiene 3 lecciones colaterales que me las permitís para terminar. Las 3 lecciones son muy interesantes. La primera lección es para los malvados. Cuando preparan una trampa, ¿sabéis qué es lo que le ocurre a los que preparan trampas? Que ellos mismos caerán en esas mismas trampas. Los granujas estos terminaron junto con su familiar en el foso de los leones. Y no quedó ni un hueso de ellos. Cuidado, por eso decía antes, no preparar trampas para nadie. Aún las trampas a veces las tenemos aquí en el pensamiento. Cuando me encuentre le voy a decir esto, o voy a decir esto de fulano para menguar su credibilidad. No. Voy a hacerle... No. Rectifica a tiempo. No hagas nada malo a nadie. Haremos cosas malas a la gente porque somos malos y se nos escaparán, pero no preparándola de antemano. También las haremos preparando de antemano, pero es la oportunidad ahora de rectificar a tiempo. Porque si no rectificamos y aprendemos de los demás, le puede pasar lo de los fariseos. Si los fariseos hubiesen aprendido esto, luego no hubiesen hecho lo otro. ¿Y qué hicieron los fariseos? Lo mismo. ¿Y qué les pasó?
lo mismo. En el foso de los leones devorados. Segunda lección colateral, son 3. Quizá tú estés pensando ahora, sí, los amigos de Daniel fueron librados del horno. Daniel fue librado de esto. Pero es que, maestro, es que a mí me pasa de todo. Mira, maestro, si aquí entra una mosca, tú sabes encima de quién se va a posar encima mía. Si algo pasa, me pasa a mí. Si alguien se mete en el instituto con alguien, se va a meter conmigo. Si un coche se tiene que averiar, el mío. Ay, ay, ay. Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Podía Dios librarte de esas cosas? Sí. ¿Te ha librado? No. Bendito sea su nombre. Hemos dicho que Él no ha prometido librarnos de todas las cosas sociales. ¿Qué ha prometido Él? Estar con nosotros. Quizá nos estén haciendo daño, pero Él nos estará sosteniendo. Quizá nos estaremos deprimiendo, pero Él nos estará confortando. Quizá estaremos angustiados, pero Él nos estará revitalizando, porque Él ha prometido que va a estar con nosotros siempre. Aún en medio del fuego de la prueba, Él va a estar con nosotros. Y gloria a Dios que o nos libra o está con nosotros pasando la prueba, dándonos aquello que nos tenga que dar para que nuestra alma no tropiece en vano. Pero hermanos, si te pesa la mosca, si te pesa el dolor, es para hacerte recordar una gran cosa, que nuestro Señor Jesucristo, dice el Salmo 22, que recibió los zarpazos del león. Y el Señor no lo libró a él, ni de los bocados de los lobos, ni de los cuernos de los toros de Basán. Y aun cuando clamaba, Dios mío, en la cruz, dice el Salmo 22, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado a mí? Si tenemos un dolor, es para hacernos recordar los dolores de Él, el varón de dolores, que los padeció todos, para que nosotros no tengamos en la gloria ningún dolor, ninguna enfermedad, ninguna corrupción, ninguna inmortalidad. Porque sus sacrificios en la cruz fueron perfectamente dolorosos, perfectamente consumados hasta el final. Si algo nos enseña las pruebas, es la prueba vital de vida que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz. Como decíamos antes, en su muerte mató la muerte y sólvida es la muerte en victoria. Y al resucitar demostró que tiene poder sobre las garras del león, que busca como león rugiente buscando a quien devorar. Y de esas garras nosotros no estaremos atados, sino hemos sido liberados para salvación y vida eterna. Y eso no es una obra menor, es la obra con mayúscula que en el cielo y la tierra se puede realizar. La salvación de nuestra alma. Amén. No he terminado, queda un minutito, queda una tercera aplicación. Hemos dicho la primera de la trampa, la segunda, gloriosa la del Señor. La historia, decíamos que ellos estaban en Babilonia. ¿Cuántos años habían pasado? 70. ¿Y cuántos tenían que pasar? 70. ¿Y qué había ocurrido? Nada. Entonces el rey Darío hizo un decreto, que en todo dominio de mi reino, 26, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Fíjense, qué grande era Daniel, que no se conocía a Dios como Jesús, como Jehová, sino que se conocía a Dios como el Dios de Daniel. Qué gloria la de este hombre. Porque Él es el Dios viviente y permanece para todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio
perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el reino y la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y nótese, y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Dónde estaba Ciro? En Persia, que era un reino gobernando con Darío. Llegan las cartas, los caballos, los jinetes, leyendo este edicto. Y ahora dice Ciro, ¿este Dios de Daniel quién es? ¿Me explico? Años 70, le llega el edicto, él no conoce para nada la historia, pero ahora le llega, yo quiero conocer esta historia. Y se va a Daniel, o Daniel viene a él, no sabemos cómo sería el encuentro. Dice, este Dios tuyo que hace estas cosas, yo quiero conocerlo. Este Dios mío, hace 160 años que habló de ti. ¿Cómo? ¿Hace 160 años habló de mí? Dice, sí. Dijo el profeta Isaías que un día gobernaría Ciro y él mandaría liberar del cautiverio a su pueblo y permitirle que regresaran de nuevo para construir el templo para gloria del Señor. ¿Cómo? Busca Isaías y lo ve. Su nombre escrito allí, antes de él nacer. ¿Sabéis qué hizo Ciro? Segunda de Crónicas 36, primer capítulo de Esdras, hizo otro decreto. Ordeno que todo el que quiera de israelita regresar a su casa, que regrese. Pero lo primero que tienen que hacer es, ¿qué? Construir la casa de Dios, para que adoren al Dios del cielo y de la tierra y que rueguen por mi imperio, por mi familia y por mí. Así que a los 70 años, el pueblo de Dios fue liberado. Los que quisieron, muchos se quedaron viviendo allí, los que quisieron regresaron. Y fueron liberados de esta deportación. Todo por una gran prueba. Detrás de una gran prueba hay una gran bendición. Si la probamos, si en medio de la prueba titubeamos y suspendemos, nos vamos a perder lo mejor. Lo mejor está por venir, hermano. Si estás sufriendo prueba, agárrate al Señor. Él va a darte la gracia. La única fuerza que pueden soportarlo es cuando Él nos sostiene. Muchas veces por nuestras propias fuerzas todos sabemos que nos entregaríamos. Pero Él nos está sosteniendo para su gloria y para su honra y porque quiere lo mejor para ti más que nadie. Amén. Que su nombre sea bendito.